Las respuestas. Dice, nos falta una gráfica. 8. Aquí nos falta una gráfica. Sí, nos faltarían las curvas, ¿no es cierto?, para poder comparar. ¿Se podría responder esto sin la gráfica? De hecho, sí se puede responder sin la gráfica. Trata de responderlo sin la gráfica, pero tienes razón, nos falta una, sino que no ha estado dentro del banco de preguntas. Con todo, ya llegamos a la forma, nos dicen vamos a tratar de analizarla. Me dice, me paro esto de acá. Ya, dice, las funciones de regulación y funciones del cuerpo humano son llevadas a cabo por el sistema nervioso y el sistema endocrino. Sin embargo, esto se diferencia en el tiempo de reacción ante los estímulos. Ya. Sí, como dice su compañero, falta una gráfica, pero en realidad no es indispensable para responder porque estamos hablando de los tiempos de respuesta del sistema nervioso y los tiempos de respuesta del sistema endocrino. Acuérdense que el sistema nervioso maneja impulsos nerviosos a través del cuerpo, ¿no es cierto? Estos impulsos nerviosos viajan por las neuronas y son de carácter eléctrico. Lo que quiere decir que viajan prácticamente a la velocidad de la luz, porque es electricidad que se mueve a través del sistema. En cambio, el sistema endocrino era ese sistema que producía hormonas, ¿cierto? Y las hormonas prácticamente son moléculas que regulan funciones fisiológicas, como la adrenalina, como la hormona de crecimiento. Entonces, ¿quién se moverá más rápido? Es obvio que el sistema nervioso reacciona mucho más rápido que el sistema endocrino, por la naturaleza que tiene al comunicarse, ¿no es cierto? El uno se comunica por impulsos nerviosos que son de carácter eléctrico, el otro se comunica mediante estímulos químicos. Entonces, hasta sintetizar las hormonas, hasta que viajen al órgano donde tienen que hacer la acción, obviamente transcurre mucho más tiempo. Entonces, la respuesta sería, me dice, ¿la respuesta del sistema endocrino son más rápidas? No. ¿La respuesta del sistema nervioso son más lentas? No. Las respuestas del sistema endocrino son más lentas y duraderas. Todo lo que me diga que el sistema nervioso es lento no sirve, ¿no es cierto? La única opción que nosotros podemos aceptar como válida aquí, de hecho, es la C, como vio la mayoría. Que las respuestas del sistema endocrino son lentas y duraderas. Y obvio, porque como son hormonales, entonces su estimulación perdura en el tiempo, ¿no es cierto? Ya. Si tienen dudas ahí, chicos, y si no tenemos dudas, aquí tienen el siguiente ejercicio. Misma mecánica. Y listo. Ya saben, ¿no? Cualquier duda, poneme por chat o por micrófono. Ya, por ahí me están llegando respuestas. Vamos, 11. Sí. Tenemos 17. Todavía tienen los demás 40 segundos, ¿no? Todavía no llegamos a mitad de afuera. Ok. Y vamos a analizar esto, chicos. ¿Qué me dice el ejercicio? Me dice, completa el enunciado. La sangre desoxigenada de la arteria actual se dirige hacia. Y por si acaso, chicos, ¿no? Ustedes se han de haber visto
Siempre le suelen decir en el colegio, en la escuela, que la diferencia entre una arteria y una vena es que la arteria transporta sangre limpia y la vena sangre sucia, y eso es la peor mentira que uno le pueden decir. Eso no es cierto. Hay arterias que transportan sangre desoxigenada, que transportan sangre sucia, si lo quieren decir así. Y hay venas que transportan sangre muy rica en oxígeno, o sea, sangre limpia. La única diferencia entre una, bueno, no la única, pero la principal diferencia entre una vena y una arteria es que las arterias van del corazón hacia los órganos y las venas van de los órganos hacia el corazón. Entonces, como aquí me está hablando de una arteria, yo tendría que buscar una que salga del corazón y se vaya hacia otro órgano. Y aparte que transporte sangre desoxigenada, o sea, sangre que tiene mucho dióxido de carbono. Entonces, para esto, si nosotros nos acordamos un poquito el funcionamiento, bueno, yo siempre hago el corazón así, ya les había dicho por las cavidades, ¿no? Si nosotros nos acordamos un poquito del funcionamiento del corazón, resulta que por aquí llega toda la sangre de los órganos, ¿no es cierto? Si nosotros acá ponemos, vamos a ponerlo así, acá pongamos órganos, acá pongamos pulmones. Resulta que toda la sangre de los órganos entra por la aurícula derecha del cuerpo, gracias a la vena carótida, vena porque va de órganos a corazón. Esta pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho es impulsada hacia los pulmones. ¿Cierto? ¿Para qué? Porque como es una sangre que está recogiendo bastante desecho de los órganos, incluyendo dióxido de carbono, entonces tiene que irse a los pulmones para poder hacer el intercambio gaseoso y poder limpiarse. Luego de los pulmones regresa la sangre y regresa exactamente a la aurícula izquierda, ¿no es cierto? Aquí acuérdense, entra por la carótida, sale por la arteria, esta sería una arteria pulmonar, entra por la vena, sería una vena porque va de los órganos al corazón, estaríamos hablando de una vena pulmonar, y finalmente por el ventrículo izquierdo, gracias a la arteria aorta, vuelve a impulsarse otra vez hacia los órganos, y el ciclo se repite. Así es como funciona la circulación y cómo se va intercalando entre los diferentes órganos y los pulmones. Entonces ya estamos viendo que la única que lleva sangre del corazón hacia los pulmones, o sea, la única que es arteria, y aún así transporta sangre desoxigenada, es la que la lleva hacia los pulmones. ¿Cómo se llama? Entonces se llama arteria pulmonar, ¿cierto? Y la lleva hacia qué órgano, la lleva hacia los pulmones. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hacer el intercambio gaseoso y que esta sangre se vuelva a oxigenar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta, por favor? Y si no tienen preguntas, aquí tienen el siguiente ejercicio. Misma mecánica. Ya, por ahí me están dando respuestas. Vamos, 4. Vamos, 6. Cuatro, 6, 8, vamos, 10. Todavía les quedan 10 segundos. Y ahí para esto hay una pelea entre la A y la B. Vamos a ver.
Listo, veamos chicos, me dice, completa el párrafo. El sistema nervioso autónomo tiene dos ramas. Y sabemos que por obvias razones las ramas son la parasimpática y la simpática, ¿no es cierto? Incluso ahí nos está diciendo, lo que tendríamos que saber es de qué se encarga cada una de ellas. Entonces me dice la división, será simpática, será parasimpática, prepara al cuerpo para situaciones que requieren estado de alerta o fuerza, como la reacción a tiempo de una persona para que un vaso de vidrio no caiga al suelo y se rompa. Mientras que la división, podrá ser simpática o parasimpática, dirige actividades de mantenimiento como la digestión de los alimentos cuando el cuerpo se encuentra en estado de reposo. Ya que en esta división se libera, tendremos que ver en sus órganos blancos. Vamos a ver chicos. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema simpático y el parasimpático? El simpático, bueno, como tenemos ese prefijo para, ya podemos advertir que son antagónicos, ¿no es cierto? O sea, que tienen funciones contrarias. El sistema simpático es justamente el que se encarga de los estados de alerta. Sí, y el sistema parasimpático justamente se encarga de acciones involuntarias como la digestión o el control de la respiración y el corazón. O sea, el sistema parasimpático toma el control en estados de relajación y el simpático justamente se encarga de los estados de alerta. Entonces aquí, ¿cómo sería esto? Me dice la primera parte que prepara el cuerpo para situaciones que requieren de estado de alerta sería el simpático, ¿no es cierto? Entonces ya podemos tachar tanto la A como la C. Y ya sabemos que el otro va a ser el parasimpático, que es el que se encarga de actividades de mantenimiento, cosas involuntarias o de regulación. Ahora, aquí me está diciendo, ya que libera, tenemos tanto noradrenalina como acetilcolina. ¿Cuál es la diferencia entre la noradrenalina y la acetilcolina? La acetilcolina es un tipo de neurotransmisor que lo que ayuda es justamente a que los impulsos nerviosos se transmitan de manera adecuada. O sea que la acetilcolina está directamente... Recién ahorita. O sea que la acetilcolina está directamente relacionada con la función de sinapsis neuronal, o sea, con la comunicación entre una neurona y otra. Ahora, ¿qué hace la noradrenalina? La noradrenalina igual es antagónica a la adrenalina. Ya dijimos que antagónico significa función contraria. La adrenalina, ¿qué hace con nuestro cuerpo? Nos acelera, ¿no es cierto? Nos aumenta los reflejos, aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, también estimula los impulsos nerviosos, acelera absolutamente todo el cuerpo. ¿Para qué? Para poder salir de estados de peligro. Siempre la adrenalina se produce en un estado de peligro y es un mecanismo de supervivencia. Pero como acelera todas las funciones fisiológicas, nos pone también en un estado de peligro, porque nosotros no podemos estar en un estado tan alterado durante mucho tiempo, porque podríamos llegar a sufrir un paro cardíaco. Entonces, se supone que nosotros saldremos de la situación de peligro en cuestión de segundos, por eso se activa la adrenalina y salimos corriendo, pero como locos. Y como no podemos estar mucho tiempo en estado de alerta, lo que hace el cuerpo es liberar noradrenalina en cambio. Y lo que hace la noradrenalina es unirse a las moléculas de adrenalina para evitar que sigan actuando. Y esto hace que el cuerpo recupere un estado fisiológico normal. O sea, que la frecuencia cardíaca baje, la frecuencia respiratoria baje, la tasa en que se transmiten los impulsos nerviosos baje también y volvamos a un estado de calma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué respuesta cabría aquí? Me está hablando, me dice, ya que en esta división, estamos hablando de la segunda división, de la parasimpática, la que se encarga de actividades de mantenimiento, como digestión de los alimentos, cuando el cuerpo se encuentra en estado de reposo. Entonces, obviamente sería la de la acetilcolina. ¿Por qué sería la de la acetilcolina y no la de la noradrenalina? Porque estamos diciendo que la noradrenalina nos calma. Porque no es que el sistema nervioso parasimpático solo funciona después de un estado de alerta, ¿no? Funciona todo el tiempo. Si ustedes ahorita se acuestan a ver algo de televisión, ya su sistema parasimpático se encarga de comenzar a mantener el cuerpo, ¿no es cierto? A reparar tejidos, si por ahí tienen algún lastimado, etcétera. Y no es necesario que hayan estado en alguna actividad de alta intensidad para que esto suceda, ¿cierto? Entonces no es que la noradrenalina o sea, nos influye todo el tiempo en esto. Pero en cambio la acetilcolina sí, porque estamos diciendo que permite la correcta comunicación entre las neuronas. Entonces, si no hay correcta comunicación entre las neuronas, ni simpático ni parasimpático van a funcionar. Y necesitamos que se comuniquen todavía más en estados de reposo, justamente para que el cuerpo entre en mantenimiento. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Tienen alguna pregunta para esta? Me dicen.
Si no tenemos más preguntas, vamos a la siguiente. Aquí la tienen. Misma mecánica. Aquí está, ya me mandaron una respuesta de una. No, la acetilcolina no tiene nada que ver con la adrenalina, Drevilla. La noradrenalina es la que tiene que ver con la adrenalina, que es contraria, que es antagónica. Es 8, vamos 9 respuestas. Vamos esperando. Es 15. Ya. Ok, vamos a analizar el ejercicio. Parece que todo el mundo se está yendo por la D. Vamos a ver. El ejercicio me dice, imagina que es un día caluroso de verano y tu cuerpo está sudando mucho. Entonces tu hipotálamo detecta la sed y la deshidratación y estimula la producción de una hormona para que se pierda la menor cantidad de agua por la orina. ¿Cuál es esta hormona? Recuerden, chicos, ¿cuál es la hormona que a nosotros nos permite regular la excreción de agua? La antidiurética, ¿no es cierto? Por eso nosotros habíamos visto un ejercicio, si no estoy mal ayer, sobre qué pasaría si el médico te manda a tomar diuréticos. Hemos dicho que la antidiurética retiene agua para evitar casos de deshidratación. En cambio, los diuréticos lo que harían es aumentar la eliminación de agua, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo se activa la antidiurética? Cuando estoy perdiendo mucha agua, cuando no he tomado mucha agua. ¿Cuándo se desactiva? Cuando tomo mucha agua, ¿no es cierto? Porque acuérdense, la antidiurética retiene agua. Entonces, bueno, aquí se ve claramente que sería la D, como lo está viendo la mayoría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la aldosterona no tiene nada que ver. La aldosterona es un precursor de la renina, que es una hormona que se produce en los riñones para controlar la presión sanguínea. La tiroxina tampoco tiene nada que ver, es una hormona que se produce en la glándula tiroidea, que tiene que ver con el metabolismo de grasas principalmente. Y la timosina, que viene del timo, precursores de defensas del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, ninguno tiene nada que ver excepto la antidiurética. Si no tenemos preguntas allí, vamos con el siguiente. Si tienen alguna pregunta, ya saben, chicos, me dejan al chat para responder. Listo, ahí tienen el siguiente, chicos. Misma mecánica. Ya, por ahí ya tengo 4 respuestas. 6, 7, 8. 10. Sí. Vamos, 15. Todavía tienen 50 segundos los demás. Y en 15 se paró. Todavía tienen 30 segundos.
unos 10 segunditos. Ya 5 y listo. Para esta, pues los que me van a responder se van por la D. Vamos a ver. ¿Qué nos dice el ejercicio? El ejercicio dice, el cuerpo humano tiene una primera línea de defensa frente a agentes infecciosos. O sea, frente a patógenos, ¿no es cierto? Cualquier agente externo que entre al cuerpo y produzca un perfil inmunológico. Entonces, este mecanismo puede controlar a la mayoría de estos agentes patógenos antes de que se produzca una infección declarada. Estamos hablando hasta las primeras 12 horas de acción del patógeno. Si después de las 12 horas de acción del patógeno ya esta primera línea ya no nos sirve, tenemos que irnos a la segunda línea. Por eso que estamos hablando de la parte inmunológica innata u moral, que es la primera línea de defensa, o la adaptativa, que es la segunda línea de defensa. Por lo tanto, son componentes inmunológicos que forman parte de este mecanismo, excepto. Estaríamos hablando de la primera línea de defensa, ¿no es cierto? Para responder esto es muy sencillo. La inmunidad adaptativa tiene que ver con linfocitos, así de sencillo. Los linfocitos todo lo que no sean linfocitos tiene que ver con la primera línea de defensa. O sea que en la primera línea de defensa nosotros encontramos neutrófilos, basófilos, eosinófilos, células asesinas, las famosas NK, células dendríticas, las famosas DC. Podemos encontrar interleuquinas, interferones, el famoso sistema complemento, que también es un sistema de ataque bastante efectivo. Pero en cambio, ya para adaptativo tiene que ver con linfocitos, no tanto linfocitos B como linfocitos T. Acuérdense, los linfocitos B son los generadores de anticuerpos y como estas moléculas ya son especializadas en combatir una enfermedad, entonces de ley tiene que formar parte de la adaptativa. Acuérdense que también la humoral es hasta las 12 horas y la otra es hasta los 7 días. Entonces todas van a formar parte, excepto quiénes, excepto los linfocitos, porque estos son de la segunda línea de defensa, no de la primera. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Vamos entonces con el siguiente ejercicio, si nadie tiene ninguna duda. Y aquí lo tienen, misma mecánica. Ya. Perdón, chicos. Aló. Chicos, por favor, permítanme unos 5 minutitos. Ahí les dejo 2 ejercicios para que se extraigan hasta eso. Por favor.
Ya, mil disculpas, chicos. Justo me surgió una entrega que tenía que atender. A ver, por aquí ya tengo sus respuestas. Igual no me han respondido muchos. Pero bueno, lo suficientes para analizar. Vamos a ver. Vamos a analizar de uno en uno. Comencemos con el 53. ¿Qué me dice? Me dice, en un individuo, ante la presencia de una enfermedad bacteriana, los glóbulos blancos de la sangre producen glucoproteínas. ¿Cuáles son estas glucoproteínas? Son los anticuerpos que estábamos mencionando, ¿no es cierto? Linfocitos B, productores de. Me dice que son anticuerpos que se adhieren a los organismos invasores y ayuda a destruirlos. Estas moléculas son producidas por diferentes organelas celulares que realizan un trabajo en conjunto. ¿Qué organelas celulares? Si estamos diciendo que son proteínas, ¿cuál es el organelo que está involucrado directamente en la producción de proteínas? El ribosoma, ¿no es cierto? Que es el que justamente hace la síntesis, esta parte de la traducción. Y de ahí el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, que estaban involucrados, eso ya lo vimos también, hasta les puse una imagen, que están involucrados en los procesos de maduración, ¿cierto? Para que la proteína se pliegue, agregan grupos funcionales, etcétera, y se hace funcionar. Entonces me dice, una de ellas elabora los polímeros proteicos, los ribosomas, ¿no es cierto? Que posteriormente migran hacia otra organela, retículo endoplasmático liso u aparato de Golgi. En donde se agrega una cadena de carbohidratos. Con base en el texto selecciona las afirmaciones correctas. Entonces me dice uno, en la producción de la proteína interviene el retículo endoplasmático liso. No, porque la producción de la proteína es por los ribosomas. Y los ribosomas, ¿dónde están ubicados? Están ubicados en el retículo endoplasmático rugoso, el que está justo afuera del núcleo. Entonces, uno no. ¿Cierto? Esta la podemos descartar y con eso descartamos la C y descartamos la B. Y ya vemos que la 3 tiene que ir de ley. ¿Qué me dice la 3? Me dice, en la producción de la cadena glúcida interviene el aparato de Golgi. Justo lo que dijimos. El aparato de Golgi agrega grupos funcionales, alcoholes, azúcares, etc. En este caso, como me dice glúcido, es un azúcar. La 2 me dice, el proceso metabólico que da origen a las glucoproteínas es catabólico. No. Porque eso también ya habíamos revisado. ¿Cuál es la diferencia entre anabolismo y catabolismo? Catabolismo es un proceso destructivo, donde yo voy de moléculas complejas a moléculas simples. ¿Cómo en qué caso? Como en la digestión. ¿No es cierto? Yo me como un pan, me como una lechuga, me como un arroz con huevo, me como lo que sea, y esto tiene proteínas grandes, ¿no es cierto? Tiene carbohidratos grandes, y lo que hace el sistema digestivo es hacerlos más pequeños para que el intestino los pueda absorber. Entonces es un proceso catabólico, es un proceso destructivo. En cambio, anabolismo es un proceso de construcción, donde yo cojo moléculas simples y las uno para formar moléculas complejas. ¿Cómo en qué caso? Como en la síntesis de proteínas, justamente, porque yo voy uniendo aminoácidos, voy a hacer una cadena muy grande de aminoácidos hasta formar una proteína. Entonces estoy yendo de simples a complejas. Por ende, la respuesta correcta aquí sería la A, ¿no es cierto? 3 y 4. La mayoría lo vio, sí, la mayoría lo vio. Muy bien. Vamos con la 54. Me dice, entre los mecanismos de defensa inespecíficos en el organismo están las barreras externas. Estamos hablando justamente de la primera línea de defensa, ¿no? Sistema inmunológico innato u humoral, que tiene barreras físicas, como la piel, las mucosas, tiene barreras celulares, ya dijimos, ¿no? Todos los glóbulos blancos excepto los linfocitos, más las natural killer, que son las NK y las células dendríticas. Y tiene barreras químicas, que eran las interleuquinas, los interferones y el sistema complemento, ¿no? Entonces aquí me está hablando de las barreras externas, sería piel y mucosas. Las mismas que son eficaces contra una variedad de agentes patógenos, a los cuales impiden la entrada en el cuerpo o los destruyen con rapidez. Entonces son mecanismos de defensa en este tipo, excepto. Hablamos de reacción inflamatoria, secreción sudoral, presencia de manto lipídico o exfoliación
continua. ¿Cuál no me va a ayudar a destruirlos? Veamos, primero, una presencia de manto lipídico, que es lo que nosotros conocemos como sebo, sí es una barrera de protección, ya habíamos dicho, ¿no es cierto? Sí, las glándulas sebáceas de la piel producen sebo, que prácticamente es grasa, y nos pone una capa por fuera de la piel, que es una capa protectora, para evitar que se peguen patógenos. Claro que tampoco es que no nos vamos a bañar nunca porque voy a perder mis defensas, porque no funciona así. Después de un tiempo, como cualquier molécula orgánica, empieza a pudrirse y empieza a producir mal olor y demás. Entonces, esta sí, ¿no? El manto lipídico sí nos va a ayudar. Como aquí me dice acepto, tengo que buscar la que no. Una exfoliación continua. ¿Qué es una exfoliación continua? Es prácticamente limpiar la piel muerta que se ubica por fuera. Esto se debe haber escuchado, es un término muy utilizado en los spas, que hablan de hacerles exfoliaciones y lo que hacen es fregarles la piel con la famosa piedra pómez para limpiar justamente la piel muerta. Eso es exfoliación. Podría ayudarme, porque dentro de la piel muerta podrían quedar atrapados muchos virus, bacterias, que no necesariamente se mueren con las células, no pueden estar ahí esperando su chance para poder ingresar por alguna herida o algo parecido. Entonces, podría ser que sí me ayude. Lo dejamos como un tal vez. Me dice reacción inflamatoria. El primer mecanismo que tiene el sistema inmunológico ante cualquier ataque es la inflamación. Es lo primero que sucede. ¿Por qué? Porque al momento que yo inflamo los tejidos, que yo hago que los tejidos ocupen más espacio de lo que deben, es como si ustedes estuvieran tratando de atacar una casa. Se meten en un cuarto y de repente la casa se hincha. ¿Qué va a pasar con el cuarto? El cuarto se hace más pequeño y ustedes se quedan atrapados. Es exactamente la misma idea. El hecho de inflamar un tejido es inmovilizar al patógeno. ¿Para qué? Para impedir que entre, para impedir que siga, para retenerlo ahí hasta que llegue el resto de glóbulos blancos y lo puedan destruir. Entonces una reacción inflamatoria sí me va a ayudar. Me dice secreción sudoral. Estamos hablando de sudor. El sudor realmente me ayudaría a mí con esto de combatir patógenos, de evitar su entrada. El sudor realmente me ayudaría. Realmente no, porque este mecanismo de sudoración lo que tiene que ver es con la regulación de la temperatura. Nosotros no estamos sudando todo el tiempo, sudamos únicamente cuando se eleva la temperatura ambiental. Y la idea de sudar es para mantener la temperatura corporal constante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no es que porque se nos pega una bacteria a la piel y empezamos a sudar. Esto tiene que ver con mecanismos de regulación de temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos quedamos con esta como que sí, que le dejamos como tal vez, y esta es la que no nos va a ayudar porque realmente no tiene nada que ver con patógenos. Tiene que ver con mecanismos de regulación de temperatura interna. Si estamos de acuerdo, chicos, si tienen alguna duda, me avisan por favor. Si no tenemos dudas, ahí tienen el siguiente. Misma mecánica. Ya, perfecto, por ahí ya tengo un poco de respuestas. Aquí nos vamos a esperar mitad de aforo porque, como tuvimos desinterrupción, ya con los que me respondieron suficientes. Vamos a ver, chicos, me dice, responda a la pregunta. ¿No? Algunas enfermedades como el sarampión, que son provocadas por un virus perteneciente a la familia Paramyxoviridae, generalmente pueden afectar a una persona solamente una vez en la vida. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede, chicos, que una enfermedad nos afecta solo una vez? Porque cuando nosotros nos da una enfermedad,
nosotros y logramos recuperarnos, eso es importante, ¿no? Que nos dé la enfermedad y logramos sobrevivir, es porque el cuerpo interactuó con el patógeno, luchó contra el patógeno y lo logró vencer. Y como la inmunidad adaptativa tiene memoria, entonces la próxima vez que el patógeno me quiera atacar, yo ya lo reconozco, yo ya sé cuál es el patógeno y yo ya sé la forma de vencerlo. Entonces la primera vez sufrí un montón hasta encontrar la forma de vencerlo, pero ya para la segunda ya no es nada para mí, porque yo ya sé cómo hacerlo. Esto es gracias a los anticuerpos. Los linfocitos B producen anticuerpos que son extremadamente específicos contra un patógeno. Entonces la próxima vez que quiera atacarme, ya los anticuerpos lo atacan directamente a él y ya no me produce ningún tipo de daño. Entonces si una persona le dio sarampión, ya jamás le volverá a dar. Al menos que le ataque una cepa del sarampión. Porque ese es un problema que ahorita se presenta, por ejemplo, con el coronavirus y realmente con el COVID-19 y realmente con todos los virus de la familia del coronavirus, que también está ahí metido el virus de la gripe, que siempre nos da gripe y siempre nos volvemos a enfermar. ¿Por qué? Porque resulta que estos virus mutan, ¿no es cierto? Y eso cambia la forma en que atacan al cuerpo. Producen lo que se conocen como cepas o serotipos. Entonces, la gripe que a mí me dio hace 15 días no es la misma gripe que a mí me va a dar después de 15 días. No es igual, porque ya mutó. La gripe que me dio hace 15 días ya jamás me va a volver a dar, porque yo soy inmune a ella. Pero lastimosamente el virus muta y yo todavía no tengo inmunidad contra el nuevo tipo de virus, que es un problema con ciertas enfermedades, ¿no? Y otras que son más controladas, como el tétanos, el sarampión, la viruela. Ahí ya hemos controlado tanto la enfermedad que evitamos que mute. Entonces ya no hay cepas, no hay serotipos. Entonces nos volvemos inmune contra lo único que permanece aquí, ¿no es cierto? Y con esto en la cabeza dice entonces, ¿por qué sucede esto? Porque el cuerpo produce linfocitos B que al ser activados por el antígeno secretan citotoxinas para matarlo. No, no es cierto. Los linfocitos B, chicos, no segregan citotoxinas. Los que segregan citotoxinas son los linfocitos T. Sí, Paul, se refiere a memoria inmunológica. Eric me dice, ¿qué pasa con el cáncer? Realmente el cáncer es bastante pilas, ¿no? Y lo que habíamos explicado también con ustedes, que lo que hace una célula cancerígena es lisarse. O sea, quita todos los receptores celulares de la superficie y eso prácticamente le permite esconderse del sistema inmunológico. Porque acuérdate, Eric, que como estamos hablando a nivel celular y las células no tienen ojos, tienen que tener alguna forma de reconocer lo propio de lo extraño, y es en base a los receptores celulares. Entonces las células cancerígenas se lisan a sí mismas para evitar que el sistema inmunológico las reconozca, y técnicamente el sistema inmunológico no las ataca porque ni siquiera saben que están ahí. Con algunos tipos de cáncer, con tipos de cánceres más avanzados. Con tipos de cánceres jóvenes, en cambio, como siguen siendo las mismas células de tu cuerpo, porque acuérdate, Eric, que un cáncer no es nada más que una célula que entra en mitosis de manera descontrolada, pero sigue siendo tu célula. Un cáncer no es una bacteria, no es un virus, siguen siendo las células propias del organismo. Entonces, un cáncer temprano que mantiene receptores celulares, igual el sistema inmunológico no lo va a atacar, porque siguen siendo células propias de tu cuerpo. Por eso es que el cáncer es complicado, es bastante complicado. Y si te curas te volvería a pasar, obviamente, Eric, porque para curar un cáncer lo que tú deberías curar es la parte genética, porque dentro de los genes se controla el proceso de mitosis, que es el que se altera en un cáncer, y por eso las células empiezan a dividirse como locas. El hecho de con químicos matar estas células para que el tumor reduzca no asegura que arreglaste el problema, porque el problema está en el control de la mitosis. Entonces, realmente es complicado esto del cáncer, como digo, ¿no? Y puede resurgir cuando menos te lo esperas, si es que la quimioterapia fue efectiva al inicio. Pero me dices, como una infección, no es tanto como una infección, Daniel, porque una infección de ley tiene que ser por un agente externo, y el cáncer es de manera interna, ¿no? Ya, entonces ya vimos, linfocitos T para nada, porque los linfocitos B no producen citotoxinas, producen anticuerpos. Las citotoxinas las producen linfocitos T. Me dice, los eritrocitos generan linfocitos B. Los eritrocitos, chicos, son los hematíes, ¿no es cierto? Son los glóbulos rojos y estos no generan linfocitos T. Estamos hablando de células muy distintas. El cuerpo produce anticuerpos que neutralizan al antígeno antes de que éste siga multiplicándose. Exactamente esto, ¿no? Es lo que hace el anticuerpo. Neutraliza al patógeno antes de que ataque, si es que me ataca por una segunda vez.
Los eritrocitos matan, ya vimos, son glóbulos rojos. Estos no hacen nada más que transportar oxígeno o dióxido de carbono. Ya. Si no tenemos preguntas, vamos chicos con la siguiente. Y listo chicos, aquí tenemos el siguiente ejercicio, misma mecánica. Y ya tengo suficientes respuestas. Ok chicos, vamos a ver. Me dice, complete el párrafo. Vamos a parar esto. Ya. El consumo de alimentos con será un alto, será un bajo contenido de sal, provoca el incremento de la presión osmótica y la permeabilidad de agua en las células de las paredes de los conductos colectores del riñón. Esto se produce porque la hipófisis libera una cantidad de la hormona antidiurética. Vamos a ver, si nosotros tenemos un aumento de la presión, sobre todo presión osmótica, que tiene que ver con movimiento de agua, y quiere decir que nosotros estamos aumentando la concentración de cierta manera, porque acuérdense, esto también habíamos explicado que la ósmosis es el movimiento de agua de una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración. Entonces, el hecho de que se incremente la presión osmótica es porque nosotros estamos incrementando también la concentración que existe en esta disolución, ¿no es cierto? Como estamos hablando de sal, este funcionaría como el soluto, el agua funcionaría como el solvente. Entonces aquí nosotros estamos teniendo un alto contenido de sal, porque estamos aumentando la presión osmótica, porque estamos aumentando la concentración. Entonces este y este ya simplemente se eliminan. Y de hecho, me imagino que todo el mundo habrá escuchado que la sal provoca que retengas agua. Y es justamente por esto, porque la sal va a aumentar la presión osmótica, aumenta la permeabilidad. ¿Y qué se va a producir? ¿Una mayor o una menor cantidad de hormona antidiurética? Si estamos diciendo que la sal provoca la retención de agua y la hormona antidiurética provoca la retención de agua, entonces estaríamos viendo que se va a producir una mayor cantidad de hormona antidiurética. Porque si se produjera una menor cantidad de hormona antidiurética, chicos, acuérdense, la antidiurética provoca la retención de agua. Si yo produzco una menor cantidad de hormona antidiurética, el cuerpo empieza a eliminar agua. Y aquí nosotros estamos frente a un claro caso de retención de líquidos. Sí, por eso lo que haría es producir una mayor cantidad de hormona antidiurética, porque los líquidos se retienen en el organismo. Sí, bueno, después de esto comienza a producir bastantes molestias, ¿no? Ustedes van al médico y el médico lo que les va a recetar es un diurético. ¿Para qué? Para que se libere todo ese líquido en exceso o retenido. Sí, no se olvidarán cómo manejar estos conceptos de las funciones. Si no tenemos dudas, vamos con el siguiente, chicos. A ver si alcanzamos a hacer unos dos más hasta que nos den la una. Misma mecánica. Ya, por ahí ya me están llegando respuestas. Ya, y la mayoría se vota por la E. También tenemos una pelea con la D.
tengo suficientes. Ya, chicos, vamos a analizar el ejercicio. Voy a ver si alcanzamos a hacer unos dos. Vamos a analizar este. Me dice, una persona que desarrolla diabetes tipo 1. ¿Cuál es la diabetes tipo 1, chicos? Era la insulino dependiente. ¿Por qué se conoce como insulino dependiente? Porque son personas que realmente no producen insulina. Tienen por completo dañado o mutado el gen de la producción de insulina. Por ende, no logran disminuir los niveles de azúcar en sangre y dependen de la insulina que ellos inyectan. Por eso se conoce como insulino dependiente. Tenemos también la tipo 2, por si acaso, que es, en cambio, insulino resistente, que son personas que sí producen insulina, pero no trabaja de manera adecuada. Entonces ellos con un medicamento oral están bien. La peor es esta, no la diabetes tipo 1. Entonces me dice, ¿cuál de las siguientes características debería presentar? Entonces me dice, incremento de la reabsorción de agua a nivel renal, nivel plasmático de glucosa elevado sobre lo normal o déficit de los niveles plasmáticos de insulina. ¿Tiene que ver la diabetes con la micción, o sea, con la orina, con la producción de orina? Sí tiene que ver. Sí tiene que ver. Generalmente una persona diabética tiene que consumir bastante agua para poder producir bastante orina, porque sí, realmente hay bastante retención de agua por la alta concentración de glucosa que hay en sangre, porque no tienen la capacidad de disminuir glucosa. Y acuérdense que esto, el movimiento del agua, tiene que ver con las concentraciones. Entonces sí tiene influencia. Pero lo más importante no sería eso. Lo más importante sería que en el plasma de la sangre nosotros vamos a tener un nivel de glucosa elevadísimo, porque como no hay insulina, no lo puede quitar. Entonces la 2 tiene que estar porque tiene que estar. Podemos tachar todos los que no tengan 2. ¿Qué haríamos con esas? Y la última, déficit de los niveles plasmáticos de insulina. Está también porque estamos diciendo que no tengo insulina y por eso aumenta la glucosa. O sea que la 2 y la 3 tienen que estar porque tienen que estar. Entonces puedo tachar cualquiera que no tenga eso. Y sí, la respuesta correcta es la E, como lo vio la mayoría. ¿Tiene que ver la diabetes con la eliminación de agua? Sí tiene que ver, pero no es lo más importante. Ya. Y vamos a hacer el último de hoy, chicos. Con este ya se quedan libres, al menos conmigo. Aquí lo tienen, misma mecánica. Y ahí por ahí ya me está llegando una respuesta. Llevamos 3. Y listo. Sí, ya tengo el número suficiente. Vamos a ver, chicos. ¿Cómo analizamos este ejercicio? Para este la mayoría se vota por la A. Vamos a ver si es así. Me dice, cuando una persona está trotando, cuando está haciendo actividad física, esto sería cardio, su cuerpo necesita producir gran cantidad de energía mediante el ciclo de Krebs. Estamos metiendo en respiración celular, ¿no es cierto? Segundo paso, la respiración celular, matriz mitocondrial, producción de ATP. Sin embargo, tiempo después de haber iniciado su actividad, le empieza a faltar el aire y siente un dolor intenso en los músculos. Esta respuesta fisiológica tiene su origen en el proceso de producción energética y se debe que el piruvato se está transformando en... A ver, chicos, esto sí es medio importante. Acuérdense ustedes la respiración celular, porque tiene que ver con esto, ¿no? La respiración celular nos dice que nosotros vamos a coger a la molécula de glucosa, vamos a hacer la reacción resumida, ¿no? Que vamos a coger un átomo de oxígeno y que vamos a poder producir moléculas de dióxido de carbono, moléculas de agua y lo que nos interesa, que serían exactamente 38 moléculas de ATP, que es la energía que nosotros necesitamos. Pero fíjense una cosa, para que esto se produzca de manera adecuada, yo necesito oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Por eso cuando hacemos ejercicio, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria aumenta, porque yo necesito enviar mayor cantidad de oxígeno a las células de mi cuerpo.
Si yo no logro cumplir con la demanda de oxígeno, este proceso, que se conoce como proceso aeróbico, aeróbico porque utiliza oxígeno, si es que yo no logro cumplir esta demanda, es decir, tengo las moléculas de glucosa allí, ¿cierto? Pero no tengo la cantidad suficiente de oxígeno. Entonces el cuerpo entra en un estado de metabolismo, que sería un estado de metabolismo anaerobio. Anaerobio, donde igual tratamos nosotros de producir ATP, porque a la final, la finalidad de todo esto es la producción de ATP, sino que en este caso ya no producimos 38, sino que producimos 19 moléculas de ATP. Es más ineficiente. Pero el problema no viene tanto por la parte de producción energética. El problema viene que, como yo ya no tengo oxígeno para poder hacer esta reacción común, normal y corriente, esto comienza a producir ácidos. Y el principal ácido que se produce aquí es el ácido láctico. Entonces, en las células de los músculos empieza a producirse ácido láctico. Y este ácido láctico tiene una propiedad muy interesante. Este ácido láctico se cristaliza súper rápido. Me forma un cristal allí. Es como tener vidrio molido entre los músculos. Entonces, a la siguiente contracción, cuando todos los músculos se contraigan, como tenemos de estos cristales de ácido láctico dentro de los músculos, lo que va a producir es que va a terminar cortando el músculo. Y me produce un fallo muscular, un desgarre muscular, porque yo mismo me lo corté, porque estoy aumentando tanto la intensidad que mis pulmones y mi corazón no cumplen con los requerimientos, no logran mandar suficiente oxígeno. Entonces las células, como tienen que producir energía sí o sí, entran en esta fase. Por eso no es tan bueno tampoco excederse en los ejercicios, ¿no? Hay que hacer dependiendo del ritmo que uno tenga. Dice Adri.